Hola, muy buenas. En este tutorial le pondremos material y textura a este neumático. Este modelo viene del vídeo anterior en el que lo modelamos. Si quieres simplemente tener el modelo con su material y textura ya asignados, dejo el enlace de descarga en la descripción. Para empezar a ponerle coordenadas de mapeado, tenemos un modificador aquí abajo, UVWMap. Para ver cómo le está poniendo las coordenadas de mapeado a nuestro objeto, primero hay que ponerle un simple material. En mi caso, como estoy trabajando con el V-Ray, voy a ponerle un V-Ray Material. Y para ver cómo se representan las coordenadas de mapeado, voy a poner un checker en el diffuse. Vamos a ponerle este checker, por ejemplo, 20 y se lo asigno al objeto. La primera opción que nos da de mapeado es planar. Vemos cómo crea un plano alrededor de todo el objeto. En este caso en el eje Z, y lo puedo ir cambiando según me convenga. Como vemos, esta opción no lo hace del todo mal. Por este lado sí que puede estar aceptable, ya que el checker se ve cuadrado, pero por este lado de aquí sí que lo hace muy mal. Podemos ir probando con cada uno. Este vemos que lo hace un poco mejor, pero el problema estaría aquí arriba. Podemos probar cambiándole la alineación. Esto se acerca un poco más a lo que queremos, pero aún aquí queda distorsionado. Y cada opción nos mostrará algo distinto. Pero aún así no tenemos un control total ni preciso. Por eso es necesario usar otro modificador que sí nos va a dar control total. Y este es el Unwrap. Pero antes de empezar con el Unwrap, vamos un momento a ir al editable poly para delimitar el objeto por IDs de materiales. Para eso selecciono esta parte interior y del otro lado también. Y voy a expandir su selección hasta este límite para indicarle que esto que tengo seleccionado va a tener un material que le va a corresponder el ID 1 y al resto le va a corresponder el ID 2. Ahora sí vuelvo al Unwrap. Ahora tengo que indicarle al programa que lo que tengo seleccionado va a tener un mapeado separado del resto que no tengo seleccionado. Y para eso tengo que ponerle una proyección. Ya que lo que tengo seleccionado se asemeja a un cilindro, voy a escoger el cilindro. Y para que la proyección sea correcta, lo voy a alinear en Y. Y para verlo esto mucho más claramente, voy a abrir el UV Editor. A mí me aparece esta barra de herramientas porque tengo un plugin instalado que es el PolyUnwrap, que me facilita en el mapeado, pero ahora no lo voy a usar. Voy a poner esta ventana hacia un lado y esto en rojo es ahora mismo lo que tengo seleccionado. Lo voy a mover por un lado. No me deja moverlo porque tengo la proyección activada, así que lo desactivo y ahora sí puedo moverlo. Voy a ponerlo aquí a un lado y esto lo que me queda aquí es los laterales de la rueda, pero que se ven así porque tienen una proyección incorrecta. Aquí lo vemos que están seleccionados. Como necesito que la textura que le voy a poner se vea de esta forma, de frente, voy a necesitar la proyección planar. Ahora, si lo vemos en el UV Editor, lo vemos con la proyección correcta. Tendríamos que hacer lo mismo para el otro lado. Proyección planar. Y ya tenemos los dos aquí. Ahora, si nos vamos al modelo y miramos esta parte de aquí,
Vemos que a pesar que le hemos aplicado la proyección en cilindro, las coordenadas de mapeados no son las correctas, ya que se ve el checker alargado, no se ve sus lados cuadrados. Esto se puede solucionar de distintas formas. Por ejemplo, si lo seleccionamos y le aplicamos un Quick Fill, vemos como la barra de progreso de color verde va aumentando. Lo que está haciendo el programa es analizando el objeto para estirarlo con la menor deformación posible. Y una vez que ha terminado, podemos alinearlo horizontalmente. Voy a quitarle el snaps de ángulo. Ahora sí, más o menos. Y vemos nuestro objeto. Y el programa ha hecho lo mejor posible para crear una buena coordenada de mapeado. Otra opción hubiera sido hacerlo manualmente, ya que tiene una forma casi perfecta en el cilindro. Si no fuese por estos lados de aquí, hubiéramos podido hacerlo de la siguiente forma. Una vez que lo tenemos como el inicio, lo escalamos. Y algo muy importante, no te olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. Lo hemos podido hacer manualmente porque la pieza seleccionada es prácticamente cilíndrica, salvo por esta parte de aquí que tiene un poco de curva. Esto quiere decir que esta parte se va a ver un poco deformado si es que le aplicamos una textura. Bien, como vemos, ambos tienen diferente escala. Este tiene los cuadrados más grandes y este más pequeños. Para unificar la escala, simplemente nos vamos al UV Editor, lo selecciono y con este botón de aquí de reescalar elementos, los objetos seleccionados igualan su escala. Bien, centrémonos en esta parte de la rueda, que es donde le vamos a poner la textura. Los voy a escalar hasta que esta circunferencia ocupe toda esta área de aquí. Y luego lo voy a ubicar al centro. Ahora necesito hacer un render UV de esta circunferencia. Nos aparece esta ventana y con las opciones por defecto vamos a hacer un render. Bien, este es el render de nuestra circunferencia. Es esta imagen la que vamos a llevar a Photoshop para encima empezar a crear la textura. Tengo la manía particular de que todo sea blanco, así que voy a cambiarle este color. Y voy a crear otro render, pero con las medidas finales. Aquí tienes que poner en píxeles las medidas que quieres que tenga tu textura. Yo voy a poner 3840 y hago el render. Y este es el render que vamos a guardar para luego llevarlo al Photoshop. Le pongo un nombre. Elijo el formato y lo guardo. Todas estas ventanas ya lo puedo cerrar. Una vez que tengamos el Photoshop abierto, yo tengo la versión 23.1 de Photoshop, voy a abrir el render que hicimos de 3840 píxeles. También voy a abrir la imagen de referencia que tengo para crear la textura. Vamos a crear toda esta textura de aquí.
las letras, esta textura que vemos por aquí, estas letras también, estas líneas. Por aquí también hay más letras, esta textura también. Les estaré dejando esta imagen de referencia para que lo puedan descargar. Ahora, esta imagen la tenemos que llevar a nuestro render que hicimos. Lo arrastramos. Ya lo podemos cerrar. Bien, y lo tenemos que poner por debajo de nuestro render. Ahora sí. Ahora lo que necesitamos es ver a través de la imagen del render para que se vea la imagen de referencia. Tenemos que hacer transparente este negro y vamos a usar para eso sobreexposición lineal. Así lo que teníamos negro deja ver lo que está por detrás. Ahora, una cosa muy importante es no mover la imagen de nuestro render y para eso le ponemos el candado y así no lo podemos mover. Ahora lo que tenemos que hacer es escalar nuestra imagen de referencia para que se ajuste a esta rejilla. Y para eso nos vamos a edición, transformar, escalar. O también con las teclas control T. Aparece este recuadro azul donde yo puedo cogerlo desde este punto y escalar la imagen. Vemos que se escala proporcionalmente. Para hacerlo de una manera más precisa voy a acercarme con la lupa. Otra vez control T y voy a escalarlo de tal manera que esta línea negra que vemos aquí se ajuste a esta malla de referencia. Más o menos aquí, de esa manera. Y de igual forma por la parte de abajo. Veré si por la parte de arriba se ha movido. Parece que sí, lo reajusto. Otra vez por abajo. Parece que está bien. Voy a ver por los lados. Por aquí quizá no hace falta escalarlo, sino moverlo. Voy a fijarme cómo está por aquí. Efectivamente no hace falta un escalado, sino necesitamos moverlo. Aquí vamos a ver cómo quedó por el otro lado. Ahora sí está bien. Control menos para reducir. Voy a empezar por el texto principal, que es este grande de aquí. Y para eso voy a tener que seleccionar la herramienta de elipse. Pero no como forma como vemos aquí, sino en trazado. Esto va a hacer que el texto que yo cree se adapte al trazado que voy a crear. Hago clic y arrastro. Y para que sea una esfera perfecta, mantengo presionado la tecla Shift. Una vez que suelto el clic, se me crea este cuadrado donde yo puedo escalarlo. También manteniendo presionado la tecla Shift. Lo que necesito es ponerlo al centro, pero como no tengo ninguna referencia, voy a utilizar otra vez mi imagen de render para saber cuál es el centro. Lo posiciono acá arriba, por aquí también, aquí abajo. Ahora necesito desplazarlo hacia la derecha. Por error he desplazado la imagen de referencia, voy a hacer un control Z y para que no me vuelva a pasar lo mismo también le voy a poner a este el candado. Y ahora con esta herramienta lo voy a mover hacia un lado. Me ayudo con las flechas para centrarlo bien y yo creo que ahí puede quedar. Voy a ocultar por un momento nuestro render para escalar el trazado y que quede justo debajo de estas letras. Con las teclas Shift y Alt se escala hacia el centro. Más o menos ahí. Ahora con nuestra herramienta de texto, que yo lo tengo de color amarillo, paso el ratón sobre el trazado.
¿Notan cómo cambia el cursor cuando está lejos del trazado? Está con un cuadrado punteado, pero cuando lo acerco, este cuadrado desaparece y aparece una línea en onda. Cuando aparezca esta línea en onda, clico y aparece un texto de relleno. Dependiendo cómo hayan tenido configurado el Photoshop, estas letras les puede aparecer más grandes o más pequeñas, pero lo podemos reducir desde aquí. Yo voy a aprovechar que lo tengo seleccionado para escribir encima. Si no lo tuvieseis seleccionado, simplemente doble clic con la herramienta texto sobre el texto de aquí y todo se selecciona. Voy a escribir el texto que está por detrás aquí y voy a borrar el resto. CF2 y sub. Voy a acercarme para tener una mejor vista de lo que estoy haciendo. Se ve claramente que el texto tiene que ser más grande, lo selecciono y le aumento el tamaño. Creo que necesito que el texto esté un poco más arriba, más o menos a esta altura. Así que voy a tener que escalar el trazado. Para eso me voy a la pestaña de trazado, lo selecciono, que es este de aquí abajo, donde hemos escrito, y con control T lo escalamos. A ver, yo creo que ahí está bien. Y ahora necesito disminuir el tamaño del texto. Ahora necesito desplazar un poco el texto hacia la derecha. Para eso voy a utilizar esta herramienta. Me acerco al texto y ven cómo el cursor aparece con una flechita para la derecha. Cuando aparece esta flecha hacia la derecha es cuando yo puedo moverlo. Ahí. Ahora necesito que el texto esté un poco más alargado para que rellene esta P de aquí. Para eso tengo que hacer uso de esta opción de aquí, dentro de propiedades. Si no tenéis esta ventana, lo podéis sacar de aquí. Ventana, propiedades. Yo ya lo tengo en 130. Si es que disminuimos esta cantidad, pues se disminuye el ancho del texto. Y si lo aumentamos, el ancho aumenta. Voy a ver hasta dónde podemos conseguir que se asemeje. También les estaré dejando de dónde pueden conseguir esta fuente, este tipo de letra, Cintiq Olive, así como también todo el proyecto, que incluye el neumático en 3D, el modelo, también el tipo de letra, es decir, la fuente para que lo podáis instalar, así como este PSD que estamos creando ahora, con todas las capas incluidas y todo lo que vamos a ver ahora. Bien, una vez que tengamos ya la letra, esta primera de referencia, nos quedaría por mover las demás hacia la derecha para que se ajusten. Y esto lo vamos a hacer con esta opción de aquí. Si lo desplazamos hacia la derecha, aumenta. Yo creo que lo voy a dejar en 20, vamos a ver cómo está por aquí. Aunque no se ajusta bien, pero yo creo que está bastante aproximado. Quizá le podemos aumentar un poco para que el 2 se ajuste a la imagen de referencia. Quizá un poco. Ahí podría quedar. Al final lo hemos dejado en 0. Y este texto de acá lo vamos a tener que reducir su tamaño. Vamos a probar con 150.
100. Ahí me he pasado. 120. Vamos a bajarle un punto más. 119. Vamos a probar. Al final con 116 podría quedar bien. Una vez que tengamos esto, vamos a ir por el texto que está aquí abajo. Para eso voy a tener que crear otro trazado. Selecciono este de aquí y con la herramienta de texto me acerco hacia el trazado, clico y escribo lo que toca. Tener en cuenta que este es un trazado distinto al primero. Si voy a capa 1 y selecciono nuestro primer texto, pone lo que habíamos escrito, pruebas CF2. Y en este nuevo texto pone Toyo. Lo menciono para que no pienses que es el mismo trazado anterior, sino se crea un nuevo trazado. Y con este texto hacemos lo mismo que ya vimos anteriormente. Aumento el tamaño. Voy a copiarme del otro, que era... Aquí no me aparece porque como tiene dos tipos de tamaño. Este era 171. Habíamos visto anteriormente que para moverlo teníamos que usar esta herramienta. Mirar lo que ha pasado. Al quererlo desplazar ha desaparecido. Porque lo que tengo que hacer es mover el cursor hacia este lado de aquí para que vuelva a aparecer. Mirar cómo la flecha del cursor cambia cuando yo paso de este límite, el cursor cambia. Mirar cómo cuando yo trato de moverlo aparecen aquí dos marcadores, uno por aquí y otro por acá. Eso es lo que delimita dónde empieza mi texto y dónde va a acabar. Si yo me paso de este marcador, el texto desaparece. Y al igual que el anterior, este texto de aquí tendría que estar empezando a esta altura. Voy a tener que ir al trazado y escalarlo. Más o menos ahí. Sí, yo creo que sí. Ahora tengo que hacer que el texto sea más ancho. Y habíamos dicho que es con esta herramienta. Y reducir el tamaño del texto. En altura ya está bien, ahora falta el ancho. Algo así podría quedar. De igual forma tendríamos que hacer para los demás textos. Por ejemplo, voy a hacer este de aquí. Me voy a trazados. Selecciono mi primer trazado que hice. Si quiero lo puedo escalar hasta que llegue a esta altura, un poco más. Con la herramienta de texto clico donde aparezca el cursor con esta línea curva. Escribo el texto y si hace falta cambio el tamaño del texto. Incluso si hace falta también el tipo de texto. Modifico el tamaño. Le quito el ancho que tenía y me lo llevo a su posición correcta.
Texto más pequeño. Voy a dejarlo en 35 o 36. Y para este texto que está aquí abajo, tengo que hacer un nuevo trazado escalándolo. Y otra vez repetimos lo mismo. Lo muevo. Creo que necesito el texto un poco más pequeño. No sé si dejarlo ahí o en 30. Yo creo que ahí queda bien. Y vamos a tener que hacer lo mismo para todo el texto. Es decir, seleccionar el primer trazado, escalarlo para que se ajuste a la altura de nuestro texto. Con la herramienta texto, acercarnos al trazado y cuando este se convierta en curva, clicar y escribir nuestro texto o pegarlo si lo tienes ya copiado previamente. Y luego con esta herramienta ajustar su posición del texto. Una vez que se ha creado todo el texto, voy a crear estas líneas de aquí, que hacen toda la circunferencia, y son varias. Vemos por aquí 1, 2, 3 y 2 más finas. Y para eso otra vez selecciono la herramienta elipse, pero esta vez ya no va a ser de forma de trazado, sino que va a ser una elipse del tipo forma. Esto me va a permitir no tener relleno y me va a permitir escoger un color de trazado. Y también un grosor. De momento lo dejo en 10 píxeles y voy a proceder a dibujarlo. Lo voy a tratar de situar en el centro y escalarlo hasta que ocupe su posición. Quizá por aquí abajo le falta un poco. Por aquí arriba, aquí está bien. Y quizá moverlo un poco a la izquierda. Lo duplico para hacer los demás con control J y lo escalo. Vamos a ver por aquí abajo. Voy a ver si necesito moverlo un poco a la izquierda. Un poquito más. Yo creo que ahí. Aquí también necesito otro. Y por aquí a los bordes necesito dos más. Voy a acercarme. Estos de aquí son un poco más finos, así que los voy a poner de 5 píxeles. Y por último, uno más. Ahí está. Ahora voy a crear esta línea de acá. Y para eso necesito herramienta línea. Pero esta línea es igual de grueso que este, así que lo voy a poner en 10. Cuidado que al cambiarle, al tener seleccionado esto, lo he puesto en 10 y esto es 5. No tengo que tener ninguna capa seleccionada para crear la nueva línea, así que lo voy a poner en 5 y ahora sí. Clico por aquí, arrastro y suelto.
Había dicho que esto tiene que ser de 10 píxeles. Ahora sí. Necesito crear más por aquí. De 10 píxeles. Clico y arrastro. Más por aquí. Por aquí más. Por aquí también. Aquí hay otro. Y por último este. Como se me van creando muchas capas, voy a agrupar lo que son los textos. Selecciono las capas de texto y con control G les creo un grupo. Ahora voy a crear estas líneas de aquí y estas también, y para eso necesito una de estas líneas de aquí circulares. Vamos a ver esta de aquí, ¿cuál es? Esta me viene bien. Control J para duplicar, y esta capa de aquí me la voy a llevar acá arriba para aislarla del resto. Voy a seleccionar estas, que ya son muchas, y voy a agruparlas. Entonces por aquí tengo el texto y por aquí tengo las primeras líneas que creé. Y esta que tengo aquí es una última que he creado que está encima de otras. Voy a redimensionarlo para ubicarlo correctamente. Esta no es, me he equivocado, aquí. Esta. Que tiene que caer justo aquí. Vamos a ver por este lado. Está bien. Necesito otra que tiene que ir en esta parte de acá. Aquí. Vamos a ver por este lado. Sí, está aquí también. Para no equivocarme con las anteriores líneas que están aquí agrupadas, voy a cambiarle de color. Por ejemplo, este de aquí y a este también. Ahora, a estas dos que he creado necesito quitar la parte que no necesito, que es todo esto de aquí. Ya que solo necesito este trozo. Y de esta línea, este trozo de aquí. Para eso lo voy a seleccionar. Y con la herramienta de pluma voy a crearle, me acerco y creo puntos. Uno por aquí. Otro necesito aquí. Me voy a acercar más. Necesito uno por aquí. Y entre este y este que he creado voy a añadir un punto. La idea es seleccionar el punto que he creado entre estos dos y eliminarlo. Lo mismo voy a hacer con el resto. Aquí creo un punto, otro por aquí, otro en medio, lo selecciono y lo borro. Voy buscando por abajo donde necesito crear más puntos. Aquí, aquí, uno en medio, lo selecciono y lo borro. Voy a buscar más. Otro por aquí. Por aquí ya no, porque aquí ya no tengo más línea que continúa. Voy a ver dónde necesito más. Y lo mismo voy a hacer con el lado de aquí. Una vez que he terminado con el lado de aquí, queda de esta manera. Momentáneamente voy a ocultar la capa de las letras y también de las líneas verdes para poder verlo mejor. Voy a acercarme. Queda de esta manera.
por aquí y del otro lado. Y lo mismo tengo que hacer con esta línea de aquí. Voy a acercar. Voy a crear un punto. Si no aparece la opción para crear un punto, con la letra Control seleccionas el trazado y ahora sí se puede crear el punto. Ahora que he creado un punto por aquí, voy a crear el punto en el otro extremo, aquí. Y lo que voy a hacer es seleccionar este punto para que se borre la línea. Y para seleccionarlo yo presiono la letra Control y lo selecciono. Y ahora lo borro. Y repito el procedimiento que hice con esta línea de aquí. Crear puntos, seleccionarlo y borrarlo. Una vez que he terminado de borrar las partes que ya no me sirven, voy a continuar con esta de aquí, con esta línea. Para eso selecciono esta línea, clico sobre este punto y clico aquí al final. Para modificar esta curva, mantengo presionada la tecla Alt y modifico la trayectoria. Lo voy a acercar. Ahí está bien. Y lo mismo hago por aquí. Este no. Esta línea le corresponde a este trazado, pero a este sí. Clico y clico aquí. Voy a buscar más. Aquí, con control clico una vez más y le digo que termine aquí. Modifico un poco la trayectoria. Ahí. Busco más. Este de aquí. Por aquí. De este lado también. Con Alt modifico. Ahora le toca a esta línea. Clico por aquí y aquí. Modifico el trazado. Y otra vez repetimos todo el proceso. Y algo muy importante, no te olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. Y para esta línea de aquí, puedo crearlo con la herramienta de línea. Clic por aquí y soltamos aquí. No sé si está muy grueso esto de aquí, quizá en 8. Y por aquí también voy a necesitar otro. Por aquí, 8. De aquí a aquí. Por aquí también.
Y por último, este de acá. Ya casi lo tenemos, solo falta esta textura de aquí y esta de acá. Como ya casi voy terminando, voy a unificar los colores de las líneas. Selecciono estos 4 que tienen el mismo tamaño en píxeles y lo voy a convertir en color blanco. Estos dos también. Desde aquí. Ya de paso los voy a agrupar. Y ahora estos. Selecciono estos 8. Les cambio el color. Ahora, estos dos que tienen el mismo tamaño en píxeles. Y por último, estos 3. Aquí he faltado estos aquí. Blanco. Y este. Es este blanco. Ahora sí. Bien, al texto también necesito cambiarle de color. Por ejemplo, a todos estos de aquí necesito que sean blancos. Y a estos de textos de aquí, que son los principales, necesito crearle un borde, un trazado. Para eso voy aquí donde el texto y en este lado de aquí le hago doble clic. Aparece esta ventana y voy aquí en donde dice trazo, lo activo. Clico aquí para entrar a las propiedades del trazado. Con esta opción modifico el tamaño del trazado. Yo lo dejaría quizá en 10. Y tengo para escoger trazado exterior, interior o en el centro. Para que se ajuste a la referencia yo voy a escoger exterior. Y tiene que estar en color blanco y le digo OK. Y para que este amarillo desaparezca voy aquí a relleno y lo pongo en un valor de 0. Y tengo que hacer lo mismo con la palabra de aquí. Para no repetir el proceso voy a copiar este efecto de aquí, clic derecho, copiar estilo de capa y lo pego aquí. Pegar estilo de capa. Y ahora sí voy a empezar a crear esta textura de aquí. Para crear las nuevas texturas no lo voy a hacer aquí mismo, sino que necesito crear un nuevo documento. No va a ser tan grande como este, así que lo necesito de 128 por 128. Le doy a crear y necesito dividirlo esto en 4 segmentos. Me voy a la herramienta de rectángulo. Ya no necesito que tenga trazado, sino ahora necesito momentáneamente que sea de color negro. Voy a acercarme. Me pongo al borde y necesito que tenga 32 píxeles de ancho. Ahí. Este de aquí lo voy a duplicar y lo voy a mover hacia la derecha. ...64 píxeles. Estas líneas de aquí van a pertenecer a esta textura. Ahora tengo que crear
esta de aquí. Aquí mismo. Momentáneamente voy a ocultar estos dos. Voy a la herramienta de línea. Le quito el relleno y le pongo un color de trazado. Cualquiera. Ahora mismo, por ejemplo, uno negro. Clico y arrastro. Pero lo necesito de 45 grados. Manteniendo presionado la tecla Shift. Aquí lo hace en horizontal. Si bajo un poco el cursor, me lo pone en 45 grados. Más o menos esta distancia. Necesito que las puntas estén redondeadas. Me voy para aquí y escojo el del centro. Voy a probar con 20 píxeles. Y esta capa necesito duplicarla. Control J. Y necesito voltearla horizontalmente. Voy aquí en edición, transformar, horizontal. Lo desplazo un poco hacia la derecha. Y este un poco hacia la izquierda. Los selecciono y los duplico. Los muevo hacia abajo. Duplico otra vez. Y ahora para arriba. Ahora vamos a usar una herramienta que va a simular como si esta imagen fuera un patrón. Nos vamos aquí en vista. Vista preliminar de motivo. Le damos a OK. Y lo que está haciendo es tomar nuestra imagen y duplicarla alrededor. Esto nos va a servir para corregir la posición. Por ejemplo, estos dos de aquí lo puedo bajar un poco. Ahora, por lo que veo que aquí hay más separación que aquí, así que puedo seleccionar los de un lado. Voy a ver cuáles son. Este y este. Lo puedo mover un poco hacia la derecha. Ahora sí lo veo bien. Esta distancia es la misma que esta de aquí. Y ahora puedo seleccionar todo y moverlo un poco hacia la izquierda. Para que no quede esta línea de aquí muy junta al borde. Ahí podría quedar. Ahora si yo veo las capas, tengo aquí un par, dos par y tres pares. Sin embargo, aquí dentro del patrón veo 1, 2, 3 y 4. Lo que está haciendo la simulación de patrón es crearme automáticamente esta parte que sobra aquí, me la está poniendo acá. Porque si ahora yo quito la vista preliminar de motivo, esto que tenía aquí desaparece. Así que tengo que duplicar este de aquí, o este es igual, que viene a ser, este no es, este y este, duplicarlo y moverlo hacia acá abajo. Pero para que concuerde correctamente voy a una vez más activar la vista preliminar de motivo e ir moviéndolo con las flechas del teclado. Aquí no, aquí es mucho. Yo creo que ahí podría quedar. Ahora sí, quito la vista preliminar. Ahora estas líneas tengo que convertirlas en color blanco. Este fondo de aquí ya no me vale, lo voy a eliminar. Selecciono todas estas y le indico que sean de color blanco. Ahora, para que esto que hemos creado se duplique y quede como una textura, tengo que definirlo como un motivo. Para eso voy aquí, edición, definir motivo.
Aquí escojo cualquier nombre y le doy a OK. Y lo mismo voy a hacer con estos de aquí. Los voy a poner de color blanco. Y voy a definir el motivo. Cualquier nombre y OK. Ahora me voy donde estoy dibujando el neumático. Voy a hacer visible todas las capas. Voy a ocultar la imagen de referencia y voy a crear un color de uniforme de color negro. Lo pongo por debajo de los grupos y con la herramienta de varita mágica voy a clicar. Si les aparece este símbolo y no pueden clicar, tenéis que marcar esta opción de aquí. Y ahora sí, va a dejar clicar teniendo una capa seleccionada. Clico aquí, manteniendo la tecla Mayús o Shift, voy clicando y por este lado también. Si me acerco veo que la selección está aquí al borde, pero para que me ocupe un poco más voy a ir a Selección, Modificar, Expandir. Con 2 píxeles ya está bien, ¿ok? Ahora la selección se ha expandido. Ahora voy a traer la imagen esta que hicimos, que lo convertimos en motivo, desde aquí. Motivo. Lo busco, que es esta de aquí. Aquí vemos ya cómo aparece y le voy a cambiar la escala. Y también la dirección, el ángulo. Más o menos así. Voy a continuar con la escala. Que quede en 44. Y lo mismo voy a hacer para el resto. Selecciono esto de aquí. Voy a acercarme. Esto aquí. Esto también. Esto por aquí. Esto por aquí también. Yo creo que ya está. Expandimos 2 píxeles. Traemos el motivo. Esta vez es este de aquí. Y le cambiamos la escala. Algo así. En 32 podría quedar. Voy a acercarme a ver qué tal ha quedado. Quizá voy a modificar la escala de este motivo de aquí. Doble clic. Poco menos. Mucho. Vamos a ver si en 20. Ahora, esto ya está listo para llevarlo al max. Esta imagen lo vamos a usar como un bump, es decir, como una imagen de relieve. Pero si yo lo llevo así todo blanco, en la imagen de relieve va a tener todo una misma altura, ya que todo lo que es de color blanco va a resaltar. Así que para que tenga diferentes niveles de relieve, esta textura que he creado aquí la voy a bajar un poco la opacidad a este de aquí. Algo así. Y a este también. O mejor aún, voy a ponerle un fondo a todo esto. Voy a crear un color uniforme de color gris oscuro que no llegue al negro. Lo pongo por debajo y le voy a decir que utilice esta máscara. Selecciono, manteniendo la
tecla Alt, clico y arrastro. Me pregunta si quiero reemplazarlo, le digo que sí. Y aquí vemos que ya no es totalmente negro, sino tiene este gris que le hemos puesto. Pero además también quiero añadírselo aquí. Así que con el botón Control, clico aquí. Me pongo en la máscara de la capa gris oscura que he creado. Y le digo que rellene esta máscara de esta selección de color blanco. Deselecciono con control D y ahora sí voy a tener el relieve de distintos niveles. El blanco va a estar mucho más sobresalido. Luego en un segundo nivel de profundidad esta textura de aquí. En otro nivel el fondo. Y por último este negro de aquí, que va a estar mucho más profundo. Ahora sí, esta imagen la puedo guardar para llevarla al 3D Max. La voy a guardar como una copia y le voy a poner un nombre. Y ahora sí nos vamos al 3D Max. Abrimos el editor de materiales para quitarle el cheque que le pusimos. Ahora tengo que crear dos materiales para cada ID que asignamos al objeto. ¿Recuerdas que al inicio del video a este neumático le pusimos dos IDs? A esta selección le asignamos el ID1 y a lo que le vamos a poner textura tiene el ID2. Esto fue tan fácil como venirnos aquí, invertir la selección y asignarle el ID2. Ahora tenemos el ID2 a esta selección y al ID1 la selección de este lado. Para asignarle a cada material el correspondiente ID, tengo que crear aquí el Multi-Sub-Object con dos IDs. Ahora, este material se lo pongo en el ID1 y este en el ID2. Solo para modo de comprobación, a este material le voy a poner un color y a este otro uno diferente. Y al neumático que lo tengo seleccionado le voy a asignar este material, el Multi-Sub-Object. El ID1 tiene este color verde y el ID2 tiene este color amarillo. Ahora sí voy a traer la textura al editor de materiales. Para eso voy a crear un V-Ray Bitmap. Es este de aquí. Solo para comprobar que esté en su posición correcta, lo voy a asignar momentáneamente al Diffuse y voy a ver cómo se muestra en el objeto. Por este lado se muestra bien y por aquí atrás se ve la textura invertida. Y para arreglar esto abro el OpenUV Editor. Recordar que aquí están los dos lados del neumático. Selecciono uno de ellos y a ver cuál me ha seleccionado. El que necesito seleccionar es este de aquí. Voy a probar otra vez. Ahora sí se ha seleccionado el correcto. Voy a usar esta herramienta de espejo en vertical. Y con esto ya lo he corregido. Está bien por este lado y por este también. Y ahora sí voy a poner la textura donde corresponde. Lo quito de aquí y lo tengo que poner en el bump. Pero antes tengo que ponerlo en un V-Ray normal. Este de aquí. Dentro del bump. Y este conectado al bump del material. El bump del material lo voy a poner en 100, ya que el valor del bump lo voy a controlar desde aquí. Y este valor lo tenemos que ir probando
cuando veamos el render. Voy a ponerle ahora color al material, que más o menos será un negro. Vamos a ponerle 10. La reflectividad al 100%. Y como las ruedas no tienen tanto brillo, voy a bajarle el glossiness. Vamos a probar con 0.5. Y como este de acá, este material va a tener los mismos valores que este, voy a duplicar este, pero quitándole el bump. Y para probar el material voy a necesitar una iluminación en la escena. Voy a traer un HDRI. En la descripción del vídeo voy a dejarles un enlace para que te descargues este HDRI. Aquí voy a crear un V-Ray Light. Del tipo domo. Ahora voy a asignar el HDRI a la luz que hemos creado. Y algo muy importante, no te olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. Voy a hacer que este HDRI no se vea en el fondo y voy a probar un primer render. Hago el render. Voy a ajustar la exposición. Y para que no tenga este fondo negro, voy a agregarle un background. Quizá un poco más clarito. Algo ahí. Este color amarillento que aparece es por el HDRI. Si lo quiero neutralizar solo para previsualizar el material, voy a ir al editor de materiales, en el HDRI, donde pone RGB Color, voy a escoger Intensity as Gray y ahora sí puedo ver el color del material. Voy a girar el neumático y vemos que queda bastante bien. Voy a acercarme. Queda bastante bien la textura que hemos creado. Vamos a ver por aquí abajo. La verdad que se ve bastante bien. Si tenemos que modificar el valor del bump, aumentando o disminuyendo, ya sabemos que es desde aquí. Este de aquí. Voy a girarlo una vez más para ver cómo queda. Y voy a hacer más grande esta ventana. Y así es como finaliza este tutorial. Si quieres descargar el proyecto completo que incluye el modelo del neumático con los materiales asignados, la textura en 4K, el PSD con las capas incluidas donde creamos la textura y la descarga del HDRI, en la descripción te estaré dejando un enlace en donde puedes descargar todo el proyecto completo. Esto es todo por ahora y quiero agradecer a los miembros de YouTube, Patreon y PayPal que gracias al aporte de ellos puedo brindarles tutoriales gratuitos. Quiero invitarte a mi Patreon en donde estoy compartiendo más tutoriales para quienes quieren iniciarse en el modelado poligonal, aprender 3D Max o conocer nuevas herramientas de modelado.